Estamos viviendo tiempos turbulentos. El mundo está lleno de temor, está en alerta, lleno de temor por las noticias de lo que está sucediendo. Escuchamos las noticias acerca del virus y de cuánta gente está matando. Estamos escuchando las noticias de Wall Street con sus amenazas. Y en el mundo hay una campaña de terror, porque realmente eso es lo que es una campaña de terror. No quiero restar la importancia a los casos que ha habido y a las noticias que ha habido acerca de esos casos, pero estamos viviendo una campaña a través de los medios y a través incluso de algunas autoridades, una campaña de terror, y este terror está llenando la vida de la gente. Pero ¿sabes qué? Recuerdo cuando Jesús y sus discípulos acaban de predicar y se subieron a la barca y Jesús se quedó dormido y estaban en la barca y había una tremenda tormenta, una tormenta que ellos pensaban que se iban a morir. Esta tormenta golpeaba la barca de un lado hacia otro y ellos estaban completamente asustados. Y fueron con Jesús y lo despertaron y le dijeron: Maestro, nos morimos, nos vamos a morir, que no vas a hacer nada. Y Jesús estaba dormido, tranquilo, en la tormenta. O sea, imagínate que estás en un bote, no estás en un yate, no estás en un crucero, estás en un bote, en medio de la tormenta que tira el bote de un lado hacia otro y tú tranquilamente dormido. Entonces Jesús se levantó y se molestó con ellos porque les dijo: bueno, ¿qué no tienen fe? Y Jesús le habló a la tormenta y le ordenó que se callara, le ordenó que se detuviera y la tormenta se detuvo. Pero, ¿por qué Jesús podía estar tranquilo en una tormenta así? ¿Por qué Jesús podía estar dormido en una tormenta como esas? En primer lugar, porque Jesús conocía a su Padre. ¿Sabes? Él pasaba tanto tiempo en oración y él pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios que él sabía quién era su Padre. Él sabía que Dios lo iba a cuidar. Él sabía que Dios no lo iba a destruir. Él sabía que Dios tenía un propósito y por lo tanto Dios iba a cumplir su propósito en él. Número 2, él conocía la autoridad que él tenía. Él sabía que ninguna tormenta era superior a la autoridad que él tenía. Él sabía que ninguna tormenta tenía autoridad de su vida. Y él usó esa autoridad con esa tormenta. ¿Sabes? Esta tormenta que estamos viviendo es una tormenta terrible, es una tormenta terrorífica, es una tormenta que está quizá tomando muchas vidas. Es una tormenta muy grande, con grandes amenazas. Pero ¿sabes? Efesios 1 dice que el nombre del Señor, el nombre de Jesús está por sobre todo principado, toda potestad, todo nombre que se nombra en este tiempo y en el futuro. Él está sobre todo nombre. El nombre de Jesús es por sobre el nombre del coronavirus. El nombre de Jesús es por sobre el nombre de Wall Street. El nombre de Jesús está por sobre el nombre de toda autoridad. ¿Sabes? Cuando Jesús murió, cuando Jesús fue latigado en castigo por nuestros pecados, él recibió 39 latigazos. ¿Sabes que las raíces de todas las enfermedades son 39? Por lo tanto, Jesús pagó por cada una de las enfermedades habidas y por haber. Él pagó aún por las enfermedades que iban a ser creadas en laboratorios. Jesús pagó por cada una de esas enfermedades. Eso ya está pagado, eso ya está solucionado. ¿Sabes? James Goll habla acerca de cuando Jesús le reveló cuál era el propósito de que se le enterrara sobre su cabeza esa corona de espinas. ¿Y sabes qué significa eso? Que él pagó aún por las enfermedades mentales. Él pagó aún por el Alzheimer, aún por la demencia senil, aún por todo tipo de enfermedades mentales. Él pagó. O sea, quiere decir que no se le escapó nada, no se le escapó una gripa, no se le escapó un cáncer y no se le escapó un virus creado, no se le escapó ni siquiera el coronavirus, ni las enfermedades anteriores, ni las enfermedades posteriores, todo lo ha pagado. Entonces, te voy a dar aquí algunas claves para estar fuera del temor, para protegerte a ti, para proteger tu familia, pero sobre todo, ¿sabes? Para proteger tu espíritu y para proteger tu mente de caer en el pánico que está cayendo sobre mucha gente de todas las naciones. ¿Sabes? La gente está aterrada. La gente está aterrada por la muerte, pero si tan solo supieran que el nombre de Jesús es por sobre todo, nadie temería. Entonces aquí te voy a dar algunas claves, algunos puntos que te van a ayudar a protegerte.
El primer punto es: entrégale tu vida a Jesucristo, confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, es momento de hacerlo. ¿Sabes? Él murió por ti, Él murió para pagar por todas esas enfermedades, para pagar por todos tus problemas, para pagar por todas tus dificultades, para pagar por tus pecados. Y quizá puedas decir, bueno, ¿y yo qué hice si yo no he pecado? Has mentido, has robado. Todos hemos pecado porque dice la palabra de Dios que no hay ni uno solo que no haya pecado. Pero sobre todos está disponible, para todos está disponible el perdón de Dios. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú confiesas a Jesucristo, entonces tú recibes esa acta de nacimiento del reino de los cielos, y entonces ahora tu Padre, que es Dios, puede defenderte ante la muerte, ante el peligro, ante las amenazas, ante el temor, ante el terror, ante las mentiras que el diablo está diciendo en estos tiempos acerca de muerte y acerca del terror. Entrégale tu vida a Cristo. Número 2. Busca la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando tú buscas la presencia de Dios incansablemente, cuando tú dedicas tiempo a buscar la presencia de Dios, tú vas a empezar a conocer a Dios de cerca, vas a empezar a conocer quién realmente es, vas a empezar a conocer su presencia y su poder y lo que es capaz de hacer, vas a empezar a conocer de verdad su nombre. Dedica tiempos separados, personales y familiares, a buscar la presencia de Dios. A lo mejor tú dices, bueno, en este momento no puedo buscar la presencia de Dios porque mi casa está llena, mi familia está ahí. Pues ¿sabes qué? Métete al baño, a un lugar donde nadie te puede interrumpir, y busca la presencia de Dios con todo tu corazón y dedicado. Número 3. Lee la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a ver lo que Dios ha hecho en el pasado, y eso quiere decir que Dios lo puede hacer en el futuro. Empiezas a ver todas las cosas asombrosas que Dios hizo por ti, para ti, que Dios hizo por su pueblo, todas sus promesas. Hay muchas promesas en la palabra acerca de lo que Dios quiere hacer contigo, y cuando tú la empiezas a leer, te das testimonio y recibes ese testimonio de lo que Dios puede hacer, y tu fe crece. ¿Sabes por qué no tienes fe? Porque no lees la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a ver que Dios es real, que Dios es capaz de hacer lo imposible. Como dice Mateo 19, Él dice que para Él todas las cosas son posibles. Y además, ¿sabes? Lee la palabra de Dios en voz alta. Cuando tú lees la palabra de Dios en voz alta, estás anunciando ante la mentira, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la pobreza, ante el temor, ante el terror, quién es tu Dios. Y además te estás dando testimonio a ti mismo. Tú estás escuchando ese testimonio de lo que dice la palabra de Dios, y tu fe es fortalecida y tu fe es incrementada. Ora la palabra de Dios. ¿Sabes? Más adelante en esta serie de la oración en la que estamos, voy a hablar un poco más acerca de cómo orar la palabra de Dios. Pero ¿sabes? En la palabra de Dios hay versículos para todos los temas. ¿Qué estás pasando? ¿Estás pasando duda? ¿Estás pasando escasez? ¿Estás pasando temor? ¿Estás pasando enfermedad? ¿Estás pasando depresión? Para cualquier tema hay versículos aquí. Y si tú oras esos versículos, si tú oras esa palabra de Dios, toda situación que no esté conforme a la perfecta voluntad de Dios, aquí hago un paréntesis, la enfermedad no es voluntad de Dios. Dios jamás va a enviar una enfermedad para enseñarte algo, porque entonces Él se contradice, porque Él dice, amado, yo deseo que seas próspero en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma, y estaría contradiciéndose a sí mismo si te manda una enfermedad. Dios nunca manda una enfermedad, y eso no es propósito de Dios. Entonces, cuando tú oras la palabra de Dios tiene poder, ¿sabes? En Mateo 19, donde dice que para Dios no hay nada imposible, en el original hebreo, en el original griego, lo que está diciendo es: ninguna de las palabras que sale de la boca de Dios carece de poder. Y sabes, todo lo que está escrito aquí ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, ni una sola de las palabras que está escrita en este libro carece de poder. Ninguna carece del poder de Dios. ¿Y sabes cuánto es el poder de Dios? Todo. Dios tiene poder sobre potestados, sobre principados, sobre enfermedades, sobre corrientes filosóficas,
sobre virus, sobre bacterias, sobre Wall Street y sobre todo tipo de adversidad que pueda llegar a esta tierra y a este mundo, sobre todo los tsunamis y las olas que puedan llegar. Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, entonces ora la palabra de Dios. La siguiente cosa es que pongas la sangre de Cristo sobre ti, sobre tu familia, sobre tus posesiones, sobre tu nación, sobre todo lugar que te concierne y que te corresponda. Esto es, ¿recuerdas cuando el pueblo de Dios tenía la amenaza de la muerte y Dios les instruyó que con un hisopo pusieran la sangre de un cordero sobre sus dinteles y cuando pasara el espíritu de la muerte no iba a atacarlos a ellos, el espíritu de la muerte se iba a pasar derecho porque la sangre de Cristo los iba a proteger? Pero ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo ponemos la sangre de Cristo para anunciar que nosotros estamos? Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso quiere decir que entramos, dice la palabra, es que entramos en el pacto de sangre, ¿sabes? Él dio su sangre por ti. Y te voy a explicar un poquito lo que significa esto. Bill Johnson cuenta que un día iba él manejando por la carretera y entonces vio a un pastor y se detuvo para preguntarle ¿por qué la Biblia habla de la sangre de Cristo y del Cordero y todo esto? Entonces le preguntó, se bajó a la carretera y le preguntó a este pastor para ver si le sonaba esto de la sangre del Cordero. Entonces se bajó con él y le preguntó, ¿a usted le suena la frase la sangre del cordero? Y el pastor se rió y dijo, claro que sí. ¿Sabes? Cuando hay un corderito que se queda huérfano porque algún zorro o algún animal mató a su madre, entonces este corderito se queda huérfano. Un corderito huérfano no tiene probabilidad de vivir. Entonces, lo que hace el pastor es que de una mamá que recién tuvo a sus bebés, corta, le hace un corte, saca sangre y esa sangre de esa mamá se le embarra al bebé huérfano. Entonces cuando esa mamá huele su sangre sobre el corderito, ella toma ese corderito como si fuera suyo porque ese corderito tiene su sangre. Entonces cuando viene un zorro, cuando viene una amenaza, cuando viene un animal a querer matarlo, la mamá defiende con todo lo que puede, incluso con su propia vida, a ese corderito bebé, porque ese corderito bebé lleva su sangre, quiere decir que es suyo, y lo defiende. Y así es Dios, ¿sabes? Cuando tú confiesas a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él te defiende. Imagínate que tú estás como un corderito huérfano, que no tienes mamá, no tienes nadie que te defienda de los grandes zorros, de las grandes amenazas. Y entonces llega este cordero y te defiende con todo. Cuando tú confiesas a Jesucristo, su sangre es embarrada sobre ti, entonces Él va y te defiende. Imagínate entonces que te defiende aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, porque dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará ante su nombre y todo ojo le va a ver y todos le van a confesar como su Señor y Salvador, sea voluntaria o involuntariamente. Mejor voluntariamente. Imagínate que te defiende el que creó los cielos y la tierra. Te defiende el que murió por ti, venció al infierno y resucitó. Entonces, la manera en que nosotros ahora ponemos la sangre de Cristo con ese hisopo, el hisopo es nuestra boca. El hisopo es nuestra boca y cuando tú confiesas que la sangre de Cristo hizo por ti, tú estás poniendo en tu dintel la sangre de Cristo. ¿Qué hizo por ti la sangre de Cristo? Bueno, Isaías dice que el castigo de tu paz fue sobre él y por sus llagas fuiste tú sanado. Colosenses 3:16 dice que Él te trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la potestad de las tinieblas quiere decir que la enfermedad, que la muerte y que todo lo del infierno tenía poder sobre ti, pero ahora ya no, porque ahora Él te trasladó al reino de Dios. Entonces, cuando tú confiesas lo que la sangre de Cristo hizo por ti, tú estás poniendo con ese hisopo que es tu boca la sangre de Cristo sobre tu dintel. Cuando tú pones la sangre de Cristo sobre tu dintel, ninguna
ningún poder del infierno, ninguna enfermedad, ninguna amenaza de muerte, ningún temor, ninguna campaña de terror ni temor puede estar sobre ti, porque tú tienes la sangre de Cristo. Después, declara Salmos 91 todos los días en voz alta, mañana, tarde y noche. Es como cuando tú vas al médico y te da una prescripción médica, te da una medicina y tú tienes que tomar el medicamento cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 horas para que tu cuerpo sane. ¿Sabes? Este es nuestro medicamento. El Salmos 91 es un salmo que usamos para protección, porque allí, ¿sabes qué? Como te digo, en la palabra de Dios, a la palabra de Dios no se le escapa nada. En el Salmo 91 está todo lo que necesitamos de protección. Si tú no has leído el Salmo 91, por favor, léelo. Más adelante en este video te lo voy a leer, te voy a leer una versión que me encanta, que es la Nueva Traducción Viviente, pero habla Salmos 91 en voz alta todos los días, decláralo con tu familia, decláralo tú solo, decláralo en tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tus vecindarios, sobre todo cuanto te concierne. Y toma la comunión, ¿sabes? Cuando tú tomas la comunión estás anunciando la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que el molido fue por nuestros pecados, Él fue molido por nosotros. Cuando tú comes ese pan, estás comiendo su cuerpo, Él es el pan de vida. Cuando tú tomas esa copa, estás anunciando lo que la sangre de Cristo hizo por ti. Toma la comunión y da tus diezmos, ¿sabes? Los diezmos anuncian algo muy grande delante del trono de Dios y delante del infierno. Tus diezmos anuncian protección. Dice Malaquías 3 que cuando tú das los diezmos, Él reprende al devorador por ti. ¿Y qué es el devorador? El devorador son todas aquellas cosas que roban tu dinero, que roban tus fuerzas, que roban tu salud, pero sobre todo en cuestión económica. Tu dinero, cuando tú diezmas, tu dinero está protegido y el Señor protege tu dinero del devorador y Él abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Entonces, todas estas cosas son muy importantes para hacer. Ahora te voy a leer Salmos 91 en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho la manera en que lo dice y mira, te voy a leer lo que dice. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio y mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Confiesa la palabra de Dios en voz alta todos los días. Cuando tú confiesas la palabra de Dios en voz alta, le estás anunciando al diablo, le estás anunciando al infierno en quién estás parado. Pero sobre todo también te estás anunciando a ti quién es tu Dios y estás anunciando a tu espíritu, alma y cuerpo cómo debe vivir, qué es lo que Jesucristo ganó para ti y empiezas a caminar en ello. Llénate de la palabra de Dios todos los días. Te voy a dar algunos versículos que tú puedes confesar, pero te voy a dar solo algunos porque lo que quiero es dejarte una tarea y tu tarea va a ser buscar en la Biblia los versículos que hablen acerca del temor, acerca de la muerte, acerca de las enfermedades, acerca de la prosperidad, de la pobreza, para que tú los declares todos los días y cuando los encuentres,
Bueno, escribe los que te voy a dar y busca más, y cuando los encuentres, escríbelos ya sea en una libreta, como por ejemplo yo tengo aquí una libreta donde escribo todas estas cosas por temas, tengo mi carpeta por temas. Más adelante en esta serie vamos a ver cómo declarar la palabra de Dios y te voy a enseñar cómo hacer esto, pero búscalo y decláralo todos los días, escríbelo en algún lugar donde tú lo veas todo el tiempo, sea a lo mejor en tu celular, en tu pantalla de entrada, o en tus espejos donde te arreglas, en todos lados donde tú los puedas ver todo el día, y decláralos en voz alta y decláralos en primera persona y decláralos sobre tu familia, porque apropiatelos. Cuando tú los declaras en primera persona te los estás apropiando. El primero, bueno, es Salmos 91. Yo lo declaro normalmente en la versión Reina Valera 1960. Y dice, yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, y diré al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él me librará del lazo del cazador. Así sigues con todo el versículo, declarándolo en primera persona y declarándolo sobre tu familia. Declara Salmos 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No me faltará salud, no me faltará ingresos, no me faltará trabajo, no me faltará comida, no me faltará techo, nada me faltará. En lugares de delicados me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿Sabes? La sombra de muerte, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí Bill Johnson hace una aclaración. Escucha bien, es sombra de muerte, no vas a andar por valle de muerte. Vas a andar por valle de sombra de muerte. ¿Qué es la sombra de muerte? Es una amenaza de muerte contra ti, pero es solo una amenaza. Es solo una campaña de muerte contra ti. Ahorita estamos en un tiempo de sombra de muerte, pero a ti no va a llegar, porque tú declaras la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No voy a temer contagiarme, no voy a temer morirme, no voy a temer la pobreza, porque tú estarás conmigo. Es sombra de muerte. Y así lo sigues declarando todo. Otro versículo es Isaías 54:14, que dice que con justicia serás adornado y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Sabes, la opresión es todo aquello que te oprime, que te hace temer, que te angustia, que no te deja dormir. Hay mucha gente en este tiempo que no está durmiendo por temor de infectarse, por temor de morirse, por temor de 10,000 cosas, por temor de todo aquello que los medios mentirosos están diciendo, la televisión, el radio, los periódicos están diciendo muchas mentiras a nivel mundial, y hay gente que no está durmiendo por eso. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. En otra parte, en Isaías 54:15 y 54:17 dice que dice, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es tu herencia como siervo de Jehová, y tu salvación de él vendrá. Además puedes confesar Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros hemos vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Ya vimos que hace la sangre del cordero, y la palabra del testimonio es cuando tú confiesas lo que la sangre de Cristo hizo por ti. ¿Qué hizo por ti la sangre de Jesucristo? Compró tu sanidad, compró tu perdón, compró tu libertad, compró tu prosperidad, compró muchas cosas para ti. Cuando tú confiesas lo que la sangre de Cristo hizo por ti, es ese hisopo que tú pones sobre el dintel de tu casa, sobre el dintel de tu vida, de tu familia e incluso de tu nación. Puedes leer también 3 Juan 1:2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces di, yo soy prosperado en todas las cosas y tengo salud así como prospera mi alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Llenándote de la palabra de Dios, estando en la presencia de Dios, estando en oración, bañándote de su presencia, estando todo el tiempo consciente de su presencia y en su palabra. Así es como prospera tu alma. Y cuando tu alma prospere,
tú vas a ser prosperado en todas las cosas y vas a tener salud. Salmo 112:7 dice algo precioso: no tendremos temor de malas noticias, nuestro corazón está firme y confiado en Jehová. Todo lo que las noticias están diciendo son noticias de terror, ahora son noticias de terror, ¿sabes? No tendrás temor de malas noticias, declara: yo en el nombre de Jesús declaro que no tendré temor de malas noticias porque mi corazón está confiado, seguro en Jehová, mi corazón está confiado en lo que el Señor ha hecho por mí, en quién es Dios, en el nombre de Jesucristo. Bueno, estos son algunos de los versículos que tengo para ti, que quiero que confieses, pero tu tarea es buscar más. Tu tarea es escudriñar la palabra de Dios para saber qué más dice acerca de todo esto y declararlo todos los días sobre ti, sobre tu familia e incluso sobre tu nación. ¿Sabes qué? Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que México estará lejos de opresión porque no temerá y de temor porque no se acercará a México. Y en el nombre de Jesús declaro que todas las campañas de terror en México son destruidas, son arruinadas, no tienen poder sobre México. Sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu trabajo, incluso sobre tus compañeros de trabajo. Te voy a recomendar algunos libros que me han gustado mucho, que creo que son muy buenos para estos tiempos. Son libros que traduje hace años, pero me han gustado mucho. El primero es un libro de Peggy Joyce Ruth, que es una serie de Salmos 91. Este es Salmos 91 para jóvenes, pero hay para mamás, para hombres, para ancianos, para niños, para toda la familia. Es una serie muy padre. Y en este libro, por ejemplo, que es Salmos 91 para jóvenes, lo que tiene es una historia, va por versículo por versículo de Salmos 91, y tiene una historia de algún joven, en este caso, que pasó por alguna situación y cómo la palabra de Dios lo sacó de esa situación. Incluso hay historias de jóvenes que quisieron tomar su vida, que se cortaban, y cómo Dios los rescató de esa vida. Hay una reflexión de Peggy Joyce Ruth y después hay una parte para hacer ejercicio, para ver cómo en tu vida es real la palabra de Dios, es real Salmos 91. ¿Qué ha pasado en tu vida en algún momento que Dios te ha protegido, que Dios te ha librado? Y es un muy buen libro, incluso para jóvenes es muy bueno. El siguiente es El poder secreto para declarar la palabra de Dios, de Joyce Meyer. Y este libro me gusta mucho porque es un manual, va por temas y da versículos por temas. Por ejemplo, explora el temor, el perdón, la gracia, la depresión, el autocontrol, el egoísmo, la soledad, la pobreza, el contentamiento, la tentación, en fin, va por temas y te da versículos por temas adaptados en primera persona para que tú los declares todos los días. Ahora, esta tampoco es una lista exhaustiva de todos los versículos que hay por tema. O sea, tu tarea es buscar más, tu tarea es escudriñar, pero este libro, El poder secreto para declarar la palabra de Dios, de Joyce Meyer, es un libro muy bueno para estos tiempos. Otro libro es Palabras divinas que sanan, de un ministerio que se llama Siloam, y este también va por temas. Explora, por ejemplo, la depresión, el duelo, el perdón, matrimonio, hijos, etc. Pero aparte de declarar la palabra de Dios, te da una reflexión, te da una explicación de por qué las palabras de Dios sanan tu alma, sanan tu espíritu, sanan tu cuerpo, y te da alguna parte de oración. Es un libro muy bueno, Palabras divinas que sanan, de Siloam. Estos 3 libros los puedes encontrar en Amazon, en México los puedes encontrar en Maranatha, son de Casa Creación y son libros muy buenos que necesitas en este tiempo. Pero quiero animarte a que busques al Señor en este tiempo, ¿sabes? Vienen al mundo, estos son tsunamis, hay olas y vienen tsunamis. Y si tú no estás parado firme en la palabra de Dios, estos tsunamis te van a llegar por encima. Porque déjame decirte que vienen más olas en el futuro, pero si tú no estás plantado firme en la palabra y en el nombre de Jesús, no vas a poder sobrevivir. Cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando tú te llenas de la palabra de Dios,
Es como si te pararas en una tabla de surf y entonces cuando vienen esas olas tú puedes surfear esas olas por encima porque sabes quién es Jesús, conoces el poder de la sangre de Cristo, conoces el poder de Jesús, estás plantado en sus palabras y no te dejas. Porque viene la ola y tú dices, no, pero es que esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esta, lo que dice en su palabra. Entonces, llénate de la palabra de Dios todos los días, llénate de oración todos los días. Y sobre todo, comparte con tu familia. Hay mucha gente que tiene temor en estos tiempos, hay gente que está aterrada de las noticias, de lo que está sucediendo, de lo que se escucha, porque a lo mejor ni siquiera has tenido una persona cercana que tenga lo que tanto dicen, pero está llena de temor y hay gente que no duerme por las noches por el gran temor de lo que están diciendo las noticias. Pero tú que conoces a Dios, tienes la verdad de la palabra de Dios contigo y es tiempo de levantarnos a ir y a predicar y a ir y a mostrar la realidad de la palabra de Dios. Y ahora te digo a ti como padre, llena a tus hijos de la palabra de Dios, pero sobre todo, ¿sabes? Pues llenar a tus hijos de la palabra de Dios y hablarles y meterles la palabra de Dios siempre, pero si tú no vives la palabra de Dios y si tú no vives la realidad del reino, pues para tus hijos va a ser una muy buena historia, va a ser un muy buen chiste, pero nunca te vieron a ti vivir la palabra de Dios. Vive la realidad de la palabra de Dios y llénate siempre de la palabra de Dios, ¿sabes? Por ejemplo, yo hice estas hojitas, son unas hojitas que hice con Salmos 91 en la Nueva Traducción Viviente, que muchas veces estas otras versiones más modernas lo explican las cosas de manera más entendible. Entonces puse Salmos 91 en la Nueva Traducción Viviente, lo titulé Una nota para ti, dejé una nota para la gente y esto es lo que estoy dando. ¿Sabes? Hay mucha gente con temor ahí alrededor. Haz cosas y háblale a la gente del amor de Dios, de cómo la protección de Dios es impresionante. Tú estás aquí para este tiempo y para este tiempo has llegado a tu nación, para este tiempo has llegado a la tierra para hablar de las maravillas de Dios y de la protección de Dios. Comparte este video, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene mucho temor y no sabe a dónde ir y no sabe que hay alguien que está ofreciendo la protección y que ese alguien es el Dios que creó los cielos y la tierra, es Jesucristo que murió por ellos y ahí está la solución. Comparte este video con tus amigos, con la gente, compártelo en redes sociales. A veces es tiempo en este momento de llenar las redes sociales de la verdad de la palabra de Dios. Las redes sociales están llenas de toda clase de tonterías, de toda clase de mentiras, de toda clase de noticias terribles. Vamos a llenar las redes sociales de la verdad de la palabra de Dios. Vamos a inundar las redes de la palabra de Dios. Comparte esto en Facebook y en tus redes sociales, las redes sociales que manejes, que tengas. Y sobre todo, llénate de la palabra de Dios, porque de lo que tú te llenes, eso es lo que vas a derramar. Gracias por ver este video y espero que lo compartas.